Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar algo increíble. Vamos a hablar de la abeja, de la mosca y de algo clave llamado el primado narrativo. Básicamente vamos a entender cómo nuestras líneas base emocionales, que a menudo son totalmente invisibles, terminan dictando cómo experimentamos el mundo. Es un tema fascinante sobre cómo funciona realmente nuestra mente. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Para arrancar, imaginemos un escenario súper común. Piensen en dos personas paradas exactamente en el mismo lugar, bajo el mismo sol, viendo el mismo paisaje. Pero, y aquí viene lo interesante, experimentan realidades completamente opuestas. Uno ve belleza, encuentra oportunidades por todos lados. El otro, bueno, solo ve caos y motivos para quejarse. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden recibir la misma información visual y vivir dos mundos tan distintos? La respuesta no está en sus ojos, sino en un filtro muy potente que actúa mucho antes de que la imagen llegue a su conciencia. Y esto nos lleva al corazón de esta exploración, el primado narrativo. ¿Qué es exactamente? Imagínenlo como un clima emocional invisible. Es ese sistema automático que decide qué vamos a notar, qué vamos a ignorar por completo, qué vamos a admirar o incluso qué vamos a odiar. Y todo esto ocurre fracciones de segundo antes de que la mente siquiera empiece a pensar lógicamente. No somos observadores neutrales. Si esa narrativa base que ya traemos instalada es el resentimiento, cualquier hecho normal se va a percibir como un ataque personal. Pero si la base es la responsabilidad, un obstáculo enorme se convierte automáticamente en un reto a superar. Es un cambio de juego total. Para entender esto de forma más visual, el texto original nos regala una analogía buenísima: la abeja y la mosca. Y miren, la diferencia clave entre estos dos insectos no es el hecho de que ambos tengan alas. La verdadera diferencia radica en que les enseñaron sus instintos a buscar apenas levantan el vuelo. Una abeja es capaz de atravesar kilómetros literales de basura y entornos súper hostiles con un solo objetivo en mente: encontrar una flor. Por otro lado, la mosca puede volar a través del jardín más espectacular y fragante del mundo, y su radar interno, inevitablemente, la va a guiar a pararse sobre los desechos. Esta idea nos deja una lección brutal. La percepción humana no es simplemente un acto pasivo. No somos cámaras grabando el entorno, es una búsqueda muy activa. Hay una frase de los textos que da justo en el clavo. Dice: uno no encuentra solamente lo que existe, encuentra lo que su narrativa le enseñó a buscar. O sea, no andamos por la vida tropezándonos con la información al azar. Lo que realmente hacemos es escanear sin descanso nuestro entorno, buscando desesperadamente pruebas que confirmen esa identidad emocional que ya armamos en nuestra cabeza. Si nos metemos un poco más en cómo operan estas mentes en piloto automático, la diferencia es abismal. Pensemos en las preguntas base que detonan sus acciones. Una mente con el primado abeja no gasta ni un gramo de energía buscando culpables. Su reacción inmediata ante cualquier situación es: ¿qué puedo construir a partir de esto? Están enfocados 100% en el proceso y los recursos. Pero el primado mosca funciona con un chip totalmente diferente. Pasa algo y su radar se enciende con una sola misión: ¿a quién le echo la culpa? Literalmente, es la inmensa brecha entre enfocarse en avanzar o enfocarse en encontrar un blanco para atacar. Vamos a desmenuzar un poco más esta arquitectura del primado mosca. Porque, ojo, no estamos hablando de simplemente tener un mal día o estar un poco pesimistas. Es un ecosistema psicológico completo que se sostiene sobre pilares súper pesados: resentimiento, envidia y un victimismo que nunca para. Quien opera bajo esta estructura siempre va a sospechar del éxito de los demás. Si ven un logro, el cerebro rápidamente lo etiqueta como injusticia, trampa o privilegio. Y claro, esta narrativa necesita fabricar enemigos constantemente, porque si no hay un culpable externo, bueno, tendrían que asumir su propia responsabilidad, ¿no? Es una búsqueda incesante de fallas, negándose rotundamente a ver las flores. Y aquí llegamos a una verdad bastante incómoda sobre nosotros los humanos. Seguramente se han preguntado alguna vez, ¿por qué es tan difícil que alguien abandone una mentalidad destructiva, incluso cuando le muestras con hechos que está equivocado? Bueno, resulta que una mosca no rechaza la miel por simple ignorancia. La rechaza porque aceptar el valor de la miel la obligaría a destruir toda la identidad que construyó alrededor de la basura. Si de repente reconoce el mérito ajeno, su papel de víctima se cae a pedazos. Por eso es que nadie cambia un pensamiento profundo solo escuchando un buen argumento lógico. Primero hay que transformar por completo el ecosistema emocional desde donde interpretan la vida. Hablando de ecosistemas, estas narrativas no aparecen de la nada. Se nutren muchísimo de los círculos que decidimos habitar.
Hagamos una comparación rápida. El ecosistema de las abejas actúa como una incubadora de estándares altos. En esos grupos, de lo que se habla es de proyectos, de armar alianzas, de visión a futuro, de riesgos y muchísima disciplina. Estar ahí adentro te organiza la mente. Pero si miramos el ecosistema de la mosca, es todo lo contrario. Normaliza la decadencia. Las charlas giran en torno al chisme, a celebrar cuando a otro le va mal, envidia pura y dura. Al final, el entorno en el que pasamos el tiempo delata inevitablemente de qué estamos alimentando nuestra cabeza. Lo realmente peligroso de la mentalidad de la mosca es lo silenciosa e insidiosa que puede ser si pasamos mucho tiempo cerca de ella. La contaminación no pasa de un día para otro, es paso a pasito. Imaginen cómo funciona. Primero, escuchas un chisme o una crítica súper destructiva y simplemente te ríes. Después, sin darte cuenta, empiezas a repetir ese discurso con otras personas. Más adelante, pasas a justificar por qué es válido pensar así. Eventualmente, te encuentras defendiendo a capa y espada esa mentalidad tóxica. Y el último paso inevitable, el estancamiento profundo. Esa basura emocional, sin que lo notaras, se terminó convirtiendo en todo tu mundo. Por esto mismo surge un peligro inmenso al mezclar estas mentalidades. Hay una advertencia súper fuerte en los textos sobre esto. Una mosca dentro del panal no es inofensiva. Alguien que entra a un espacio de gente súper productiva cargando una narrativa de resentimiento no es solo alguien diferente. Es literalmente un agente contaminante. Esa lógica destructiva tiene el poder increíble de drenar la energía de un grupo entero, agarrando la colaboración y volviéndola chisme, transformando la disciplina en burla y haciendo que cualquier intento de crecer se vea como una traición imperdonable al grupo. Toda esta dinámica nos empuja a ver una de las mayores contradicciones del comportamiento humano frente al éxito. Tenemos que aprender a separar el resultado del proceso. El panal es el resultado final, es lo que casi todo el mundo anhela. La prosperidad económica, la estructura sólida, los contactos buenísimos, la reputación. Pero las abejas representan el proceso duro y crudo para construirlo. La disciplina de todos los días, el sudor, la asunción de riesgos y ese montón de trabajo invisible y agotador que absolutamente nadie te va a aplaudir. Y aquí, justo aquí, está la trampa mental más grande de todas. Esta oración, que suena tan sencilla, encierra una falla brutal en la lógica de muchísimas personas. No puedes odiar a las abejas y querer el panal. Tiene sentido, ¿verdad? Es imposible alcanzar un destino de éxito o replicar algo próspero si tu identidad completa está armada sobre la base de despreciar y atacar precisamente a las personas que lo construyen. Querer desesperadamente los resultados mientras rechazas y detestas el proceso que los crea es una receta garantizada para vivir frustrado. Sencillamente, nadie puede aprender los secretos de aquello que odia. Ahora, en este contexto, los entornos tóxicos son expertos en usar la manipulación social para que nadie avance. A esto se le conoce como la trampa de la falsa lealtad. Pasa un montón que la gente no se queda estancada por falta de talento, sino porque sienten que si crecen, están abandonando sus raíces o a su grupo de siempre. Hay círculos sociales que, disfrazados de familia o pertenencia, te cobran un impuesto emocional carísimo si te atreves a sobresalir. Te hacen sentir que aprender y avanzar es de traidores. Pero la realidad es otra muy distinta. La abeja que aprende a volar un poco más lejos para encontrar mejores flores, jamás está traicionando al panal. Le está aportando muchísimo más. Entender esto nos aclara muchísimo el tema de la riqueza y el esfuerzo, que siempre son criticados desde la mentalidad resentida. Quejarse todo el tiempo de las ventajas de los demás o de la riqueza heredada omite un principio básico de la vida. Nadie sostiene un panal por arte de magia. Cada recurso o comodidad que existe hoy, alguien en el pasado tuvo que arriesgarse y partirse la espalda para construirlo. Y ojo, aceptar esto suele doler, porque nos quita de golpe todas las excusas y nos pone la responsabilidad directo sobre los hombros. Además, el texto lanza una advertencia que es oro puro. Heredar la miel jamás te enseña cómo mantener la estructura del panal. Sin esa mentalidad constructiva de abeja, no importa cuánta riqueza exista, terminará esfumándose. Acercándonos a la conclusión de esta exploración, el autor agarra esos refranes clásicos de toda la vida y los eleva a leyes psicológicas estrictas sobre el éxito y las relaciones. Ya no son solo consejos simpáticos para tener en cuenta. Estamos hablando de reglas inquebrantables de percepción que van a dictar, casi como una profecía, el destino de las personas, dependiendo de qué narrativa decidan adoptar. Estas son las 3 leyes absolutas del primado narrativo. Primera, el que anda con la miel,
algo se le pega. Sencillo, el ambiente educa. Nos terminamos contagiando de los estándares de quienes nos rodean, para bien o para mal. Segunda ley. Una abeja no puede convencer a una mosca del valor de la miel, porque la historia que nos contamos internamente siempre le va a ganar a la lógica. Si alguien necesita ver basura para justificar su vida, ignorará cualquier prueba de prosperidad. Y la tercera y definitivamente la más contundente. No puedes llegar al panal si pasas la vida odiando a las abejas. El resentimiento funciona como un mulo gigante. Te bloquea permanentemente la capacidad de aprender de los que sí saben construir. Y esto nos deja con una pregunta final súper poderosa, de esas que de verdad te dejan pensando todo el día. Sabiendo que todos compartimos el mismo mundo físico, pero habitamos realidades emocionales totalmente distintas, la gran interrogante no es qué está pasando allá afuera. La verdadera pregunta es, ¿qué nos enseñó nuestra propia narrativa interna a buscar cuando salimos a interactuar con el mundo? ¿Estamos programados con el radar encendido para detectar oportunidades y construir cosas nuevas? ¿O estamos condicionados en automático para encontrar siempre la falla, la excusa y la culpa ajena? Entender nuestro propio primado narrativo es el paso más importante, porque al final del día nuestras mentes van a terminar pareciéndose muchísimo a aquello en lo que deciden enfocarse.